En el capítulo 3, presenté las 5 declaraciones de la siguiente promesa de fe, a fin de reducir el amplio concepto de creerle a Dios en segmentos específicos que podamos manejar. Dios es quien Él dice ser. Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Yo soy quien Dios dice que soy. Todo lo puedo en Cristo. La palabra de Dios está viva y activa en mí. Recuerda por un momento el ejercicio que mencioné en cuanto a elevar nuestro escudo de fe al ir contando cada declaración con los dedos de la mano. El principio del pulgar es el más crucial porque todos los otros dependen de este. En lo físico, ninguno cuestionaría que el pulgar es el dedo más fuerte de nuestra mano. Si deseo asir algo con mi mano, pliego los dedos alrededor de ese algo y luego lo aseguro fuertemente con mi pulgar. Podríamos llegar a decir que tenemos asido ese algo en tanto y en cuanto esté asegurado con nuestro pulgar. El principio del pulgar en nuestro escudo manual de la fe es la declaración número 1. Creerle a Dios. Él es quien dice ser. En la Biblia leemos una y otra vez que cuando Dios estaba por actuar en la vida de su pueblo o estaba por indicarles que volvieran a ubicarse, comenzaba con un recordatorio de quién era Él. Hay numerosos ejemplos, pero consideremos algunos que se relacionan directamente con nuestro concepto de la tierra prometida. Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Génesis 15:17. Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Génesis 17:1-2. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Éxodo 3:6-8. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Éxodo 6:6-8. Dios sabía que la mayor fuerza impulsora que tendría el pueblo de Israel para dirigirse a su destino terrenal era la certidumbre de que aquel que iba delante de ellos era quien decía ser. El Salmo 100:3 tiene un gran ímpetu que puede pasar desapercibido por su forma poética. Reconozcan que el Señor es Dios. Sobre todas las cosas, sepan que Yahvé, el autor del pacto, es Elohim, el Dios sobre toda la creación. Aquel que hizo un pacto con nosotros por medio de la muerte de Jesucristo, es aquel que está sentado en el trono del universo y que creó el cosmos por la palabra de su poder. Tú y yo podemos saber con certeza que el Señor es Dios. El simple deseo de estar en la senda correcta nunca hará un surco suficientemente profundo para que lo sigamos y lleguemos a nuestra tierra prometida. Hasta tanto sepamos dónde estamos y a dónde vamos, no llegaremos a ningún lugar de importancia eterna. Cristo siguió el mismo enfoque cuando preparó a su pequeño grupo de discípulos para que se dirigiera a una tierra de promesa y empezaran, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. En Cesarea de Filipos, Cristo reunió a sus discípulos y les hizo 2 preguntas cruciales que también requieren respuesta de nuestra parte. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Él conocía el poder potencial de la opinión pública. A medida que consideramos la verosimilitud del principio de nuestro dedo pulgar, Dios es quien dice ser. Preguntémonos qué dice la gente a nuestro alrededor sobre Jesús. Las opiniones de nuestra cultura recorren todo el espectro, desde no creer que Dios existe hasta creer que un texto inspirado en verdad dice quién es Dios. Quienes creen en un universo sin Dios hasta ahora no han podido siquiera hallar un comienzo donde basar esa creencia. El Salmo 14:1 declara, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Según mi propia experiencia, las opiniones más peligrosamente influyentes han sido las de los intelectuales y los eruditos que profesan el cristianismo, pero niegan la veracidad y el poder actual que tiene la Biblia. Muchos creen que existe la deidad, pero no es exactamente lo que la Escritura dice que es. De acuerdo a ellos, la Trinidad tampoco hace lo que la Escritura dice que hace. La evidente habilidad de estos estudiosos tienta a los que quieren creer en la palabra de Dios y los hace sentir ingenuos e ignorantes. La crítica tácita es: ¿cómo puedes ser tan cándido y creer en eso? Traducción: ¿es verdad que Dios les dijo? Como le sucedió a Eva, nosotros queremos ser listos y terminamos tomando la decisión más tonta de nuestra vida. Nada demuestra tanta ignorancia como escoger la inteligencia del hombre por sobre la inteligencia de Dios. Igualmente alarmante es el potencial de que teologías más humanamente razonables satisfagan la necesidad de creer en un Dios. Pero ese Dios menor en que creen no es el Dios de la Escritura. Nuestro mayor peligro es un cristianismo fabricado y simplista. Si la persona pone su fe en un Dios que ella misma ha recreado a su propia imagen, ¿acaso ha puesto su fe en Dios? Por otra parte, una persona puede creer en la Escritura lo suficiente como para aceptar a Cristo como Salvador, pero al mismo tiempo puede negarse a aceptar el resto de lo que Él dice ser. Yo soy la esposa de Keith, pero ¿qué sucedería si Keith no aceptara que también soy la madre de sus hijos? Con el corazón dolorido, yo me preguntaría cómo puede ser que diga conocerme. La Biblia describe a un Dios que es al mismo tiempo miles de cosas para sus hijos. Creo que una de las razones es nuestra arrogante determinación de definir a Dios de modo distinto de lo que Él se autodefine. Cualquier intento humano de definir a Dios simplemente lo minimiza. Llegamos a la conclusión de que aquello que no podemos explicar no es verosímil. Optamos por creer solo aquello que podemos aceptar desde la perspectiva humana. Nuestro orgullo y nuestra desesperación por sentirnos hábiles e inteligentes ha hecho que no estemos dispuestos a dar la única respuesta humana para algunas cuestiones teológicas. No lo sé, pero sé que lo que él dice es cierto, aunque no lo pueda explicar ni lo pueda cuadrar con lo que ha sucedido. Todos los intentos por eliminar el misterio y las maravillas de Dios lo convierten en algo que no es. El león de Judá es indomable. Dios es misterioso, nos maravilla y es hasta un poco indómito, y no podemos eliminar esas cualidades. Además, si entendiéramos los misterios de Dios, no querríamos eliminar todo eso. Si encontramos a un Dios a quien podamos explicar plenamente, no hemos encontrado al Dios de la Biblia. El Dios de la Escritura, no simplemente el Dios que la gente dice que es, puede llegar a ser la meta de nuestra vida. Lo hermoso de todo esto es, por cierto, que Dios no cambia ni un ápice independientemente del concepto que el ser humano tenga de Él. Sin embargo, todo el futuro humano depende de lo que el hombre diga de Él. Por eso Jesús formuló la segunda pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es Dios? Al considerar el primer principio de nuestro dedo pulgar, Dios es quien dice ser, será bueno preguntarnos: ¿quién digo yo que es Dios? Conviene tener la valentía de inventariar cómo hemos desarrollado nuestras percepciones actuales de Dios y cuán bíblicamente precisas son dichas percepciones. Muchas personas y muchos factores pueden influir en lo que creemos sobre Dios. Si asistimos a la iglesia, nuestros pastores y líderes y su autenticidad o falta de ella sin duda han afectado nuestro concepto de Dios. ¿Acaso esos factores nos han llevado a creer que Dios es quien dice ser? ¿A creer que es menos? ¿A creer que es alguien distinto? Al hacernos preguntas difíciles, recordemos que la fe sin cuestionamientos por lo general es una fe pasiva. Creo que nada tiene un efecto más grande sobre la calidad de nuestra vida y el cumplimiento de nuestro destino aquí en la tierra que lo que creemos que es Dios. La Escritura abunda en evidencia, y parte de ella la vemos en los versículos que siguen a la gran pregunta de Cristo a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús,
porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 15, 19. Aunque Cristo iba a edificar su iglesia sobre el fundamento del testimonio de los apóstoles, no creo que Pedro haya creído que Cristo dijo que edificaría la totalidad de su iglesia solo sobre su mejor alumno. Comparar 1 Corintios 3:11. En el Nuevo Testamento en griego, la palabra que se usa para Pedro es Petros, que por lo general significa una piedra, un pedazo o fragmento de una roca más grande. La palabra usada para la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia es Petra, que por lo general significa una roca grande o un acantilado. ¿Acaso es posible que Cristo se señalara a sí mismo como la gran roca sobre la cual Él edificaría su iglesia y señalara a Pedro como el pedacito de la gran roca cuyo testimonio de Cristo pondría el cimiento para muchos? No estoy segura de qué quiso decir Cristo exactamente, pero es claro que a Pedro le fue asignada una posición y una responsabilidad inmensa en el reino. No hay lugar a dudas. Te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. Según antiguas tradiciones del Oriente, el señor o rey de un estado le daba a un mayordomo de confianza la llave de sus posesiones a fin de que las administrara de acuerdo a los deseos del amo. José es un ejemplo del Antiguo Testamento en cuanto a un mayordomo de confianza. Consideremos el paralelo. José era digno de confianza porque sabía que el faraón era quien decía ser. También sabía, sobre todas las cosas, que Dios era quien decía ser y que su autoridad soberana estaba en acción. En nuestro ejemplo, Pedro recibió su destino terrenal e iba a cumplirlo, primero y principal, porque creía que Cristo era lo que Dios le había revelado que era. ¿Ves la conexión innegable entre creerle a Dios en cuanto a lo que dice ser y cumplir con nuestro destino que fue ordenado por Dios? La terminología griega original en Mateo 16, 19 también tiene implícito otro concepto que resultará vital para nuestro andar en la fe. Cristo no solo le prometió a Pedro las llaves del reino, sino que además prometió: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En la cultura cristiana contemporánea escuchamos mucho sobre atar y desatar. Quiero saber qué significa la frase porque, francamente, deseo hacer en este mundo todo aquello para lo cual Dios me dé poder. A fin de entender la intención de Cristo, nuevamente tenemos que hablar de tiempos verbales. En Mateo 16, 19, las palabras atar y desatar son participios pasivos perfectos que se podrían interpretar más literalmente diciendo haber sido atado y haber sido desatado. La tónica de esta interpretación se puede ver en la siguiente paráfrasis: todo aquello que ates, que declares impropio e ilícito en la tierra, debe ser lo que ya está atado en el cielo, y todo aquello que desates, que declares lícito en la tierra, debe ser lo que ya está desatado en el cielo. Si esta interpretación del tiempo verbal es correcta, el concepto tiene implicaciones más amplias y más maravillosas desde esta perspectiva. El principio implícito es congruente con la esencia de la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Piensa en este concepto conmigo. ¿Por qué Dios habría de dar un cheque en blanco a los seres humanos para atar y desatar todo aquello que crean está mal o bien? Tomemos el ejemplo de Pedro. Unos versículos después que Jesús proclamó el futuro lugar de autoridad de Pedro, este reprendió a Jesús por tener la audacia de sugerir que debía sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran. Versículo 21. Si Pedro se hubiera salido con la suya, habría atado la cruz y sin saberlo hubiera desatado del mundo toda esperanza de salvación. Recuerda que Dios no obra para nosotros, sino que nosotros obramos para Dios. Dios confiere sorprendente poder a quienes están dispuestos a pensar con la mente de Cristo en vez de hacerlo con la mente humana.
Dios además confiere poder a sus hijos para que aten incalculables maldades y fortalezas si le creemos a Dios y cooperamos con Él. Eso es vida abundante. ¿Dónde comienza esta clase de existencia? Con respuestas bíblicas a la pregunta crucial: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dios está buscando administradores que estén dispuestos a atar su propia incredulidad en el poderoso nombre de Jesús y dispuestos a desatar una nueva unción de fe durante la vida terrenal. ¿Te animas a ser de la partida? La segunda declaración de nuestra promesa de fe nos enfrenta a un gran desafío: atar nuestra incredulidad y desatar una nueva unción de fe. Recordemos la primera declaración: Dios es quien Él dice ser. Comparémosla con la segunda declaración: Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Estoy convencida de que la mayoría de nosotros tendemos a aceptar la primera declaración de nuestra promesa más rápidamente que la segunda. Pero precisamente la ironía reside en que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer, precisamente porque es quien Él dice ser. Casi todos los títulos bíblicos de Dios conectan de forma inseparable el quién es con lo que puede hacer. Por ejemplo, como Salvador, salva; como Libertador, libera; como Redentor, redime; como Señor, ejerce autoridad; como pan de vida, suple nuestras necesidades; y como omnipotente, ejerce fuerza divina. A mí me enseñaron que en la actualidad Dios no hace muchos milagros porque vivimos en una época diferente del calendario del reino. Dios no solo me hizo ver que estaba equivocada, sino que creo que también disfrutó poniendo patas arriba mi bien organizadito y arregladito sistema de creencias. Dios está dispuesto a hacerle ver a su propio pueblo que está equivocado, para demostrar que su palabra divina no lo está. Jamás actúa de forma contraria a las Escrituras, pero el tema que nos ocupa es la fortaleza de incredulidad que se ha forjado en la Iglesia en cuanto a las acciones bíblicas de Dios. Tengo una amiga que durante muchos años luchó con ciclotimia extrema, una enfermedad que más tarde le sería diagnosticada como desorden bipolar o bien psicosis maníaco-depresiva. Por lo que ella me ha contado, no estoy segura de que hoy día a la Iglesia no le podrían diagnosticar un caso espiritual de algo parecido. La diferencia principal estriba en que el cuerpo de Cristo siente a la vez las dos situaciones extremas. En cuestiones de fe y milagros, existen dos enseñanzas totalmente opuestas, y esto hace que seamos un solo cuerpo con una mente dividida. Para nuestros propósitos, vamos a llamar a nuestros dos extremos cesacionismo y sensacionalismo. La enorme fuerza que atrae a los cristianos a un extremo o al otro es abrumadora. Nos sentimos seguros en los siempre y nunca, de ahí nuestra existencia bipolar. Dicho de forma sencilla, el cesacionismo enseña que los milagros más espectaculares han cesado en nuestra época. El sensacionalismo enseña que el meollo principal de la fe son los milagros. La primera creencia afirma que en nuestra época Dios no quiere tener nada que ver con los milagros, y la segunda retrata a Dios como un gran fabricante de milagros. Yo no me quejo de la gente. Me quejo de la tendencia de la gente, como yo, a caer en extremos doctrinales. La verdad es que me ha entrado tortícolis de observar a ambos, y le pido a Dios que nos dé un punto medio bíblico. En los Evangelios, Cristo llamó generación incrédula y perversa, Lucas 9:41, a quienes no tenían fe para creer en milagros. Por otro lado, a los que enfocaban toda su atención en los milagros, los llamó generación adúltera y malvada, Mateo 16:4. Si en nuestra generación el cuerpo de Cristo va a ser bipolar, nuestras opciones son elegir entre ser una generación incrédula y perversa o una generación malvada y adúltera. La verdad es que estas opciones no son nada buenas, pero ambas dependen mucho de las experiencias. El sensacionalismo busca experiencias y el cesacionismo solo cree lo que ve y experimenta de forma personal. Ambos extremos pueden llegar a ser altamente ofensivos para Dios. Puede que la ofensa más grave del sensacionalismo sea su abrumadora tendencia a ser homocéntrico en vez de teocéntrico, dándole prioridad a lo que Dios puede hacer y no a quien Él es. Igualmente idólatra
El sensacionalismo sugiere que podemos creerle a Dios siempre y cuando haga lo que le digamos que haga, como si nosotros fuéramos el alfarero y Dios el barro. El cesacionismo no solo priva al creyente de disfrutar de Dios y de las recompensas que obtienen los que guardan la fe, Hebreos 11:6, también debilita gravemente la esperanza. Fijémonos en la estrecha asociación que hay entre fe y esperanza en las Escrituras. La fe es la garantía de lo que se espera, Hebreos 11:1. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Primera de Pedro 1:21. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, ejercitó su fe, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Romanos 4:18. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Primera de Corintios 13:13. Las doctrinas hipercesacionistas pueden derribar los cimientos de nuestra esperanza. Querido amigo, nadie, por brillante, persuasivo o acreditado que sea, debería tener derecho a quitarnos la esperanza. El Dios a quien servimos es poderoso, Daniel 3:17. Nada es imposible, Lucas 1:37. Siempre podemos esperar un milagro y orar diligentemente a Él. Si Dios, en su soberanía, decide lograr sus propósitos de otra forma, que no sea que no obtengamos porque no hayamos pedido, Santiago 4:2, o que no tengamos porque no hayamos creído, Mateo 9:29. En 2 de Corintios 1:20 se nos dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Él dio su vida para que Dios pudiera decirle sí al cumplimiento de sus promesas en la vida de los creyentes. Por tanto, estoy convencida de que cada no que recibe del trono un hijo de Dios que ora sinceramente es por el bien de un sí mucho mayor, se lleve a cabo en la tierra o en el cielo. A veces, el mayor milagro puede ser vida abundante, redención, ministerio y una cosecha abundante después de un no al que no pensábamos llegar a sobrevivir. Si te atreves a creer y no ves el milagro, Dios tiene preparado otro mayor. Si lo que necesitas desesperadamente o deseas profundamente está fundado en la palabra de Dios, no permitas que nadie te diga que Dios no puede hacerlo, o que seguro que no lo hará. Y será llamado admirable, Isaías 9:6. Admirable en razón de todas sus maravillas. Si le quitamos las maravillas a Dios, ya no podemos llamarlo maravilloso ni admirable. ¿Es que acaso Dios ha dejado de ser admirable hoy día? Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos audiolibros, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.